Hola de nuevo. Bueno, abrimos una nueva sección. En este caso vamos a seguir hablando de elementos del dashboard de Data Studio y en este caso vamos a hablar de las tablas, las tablas de datos. Bueno, para ello vámonos a Data Studio. Vamos a ver antes que nada un ejemplo de una tabla de datos y vamos viendo rápidamente en qué consisten las tablas de datos. En las clases anteriores hemos visto las tarjetas de resultados y ahora os voy a enseñar qué sería una tabla de datos. Tengo que decir que es uno de los elementos más importantes de nuestro informe, con lo cual le vamos a emplear varias clases para que quede perfectamente claro. Bueno, aquí tenemos tarjetas de resultados, aquí tenemos otro tipo de gráfico, que es un gráfico temporal, que lo veremos, y este elemento de aquí que tenemos a la derecha es una tabla de datos. La tabla de datos en este caso tiene una dimensión y varias métricas, pero puede tener varias dimensiones, una sola métrica, ninguna métrica, depende lo que queramos visualizar. Y tienes estos elementos que pueden pasar a las páginas y podemos configurarlo todo completamente. Bueno, pues sin más, vámonos a Data Studio, vamos a añadir una nueva página y vamos a crear nuestra primera tabla de datos. Para añadir una tabla de datos, bien lo podemos hacer por aquí, añadir un gráfico, irnos a la parte de la tabla o insertar una tabla que tenemos aquí. Perfecto, vamos a sortarla en cualquier parte del dashboard y nos crea una tabla de ejemplo. En este caso nos crea una tabla con una dimensión y una métrica. La métrica que he utilizado es el número de registros y la dimensión es el número de pedido. Hay que decir que la tabla agrupa de forma automática. Es decir, como vemos aquí tenemos un número de pedido y tiene 11 líneas. Es decir, que de forma automática ya nos realiza las agrupaciones. Vamos a utilizar, por ejemplo, en el departamento, que es otra dimensión que tenemos, y en lugar del record account, vamos a poner, por ejemplo, pues las unidades vendidas. Y ahora veremos que nos agrupa por estos departamentos, pues todas las unidades que se han vendido, en este caso al no tener fecha, pues desde el comienzo de la fuente de datos. Aquí tenemos todas las unidades vendidas y esto lo hace de forma automática. Vamos a hacer una copia de esta tabla y vamos a hacer otra tabla que nos agrupe, por ejemplo, pues los clientes. Vamos a poner por caso, vamos a utilizar los clientes y en lugar de unidades, pues vamos a utilizar el campo que creamos en la última clase, que sería por total ventas. En este caso, pues vamos a obtener esos clientes, una tabla con todos los clientes y en este caso bueno, no está ordenado, pero lo podemos ordenar. En lugar de por cliente, vamos a utilizar la métrica total ventas y podemos ordenar rápidamente nuestros clientes. De esta forma tan rápida se crea una tabla de datos. Bueno, es una tabla muy sencilla, pero podemos hacer gran cantidad de cosas con ellas. Bueno, vámonos a la parte de configuración y vamos a comenzar ya a ver cómo podemos configurar nuestra tabla de datos. Voy a borrar esta tabla de aquí y vamos a comenzar a configurar nuestra primera tabla de datos. Como todos los elementos, tiene dos partes, tiene la parte de configuración y la parte del estilo, y vamos a empezar en esta primera clase viendo la parte de configuración. Lo primero que nos encontramos es la fuente de datos. En este caso solamente tenemos una fuente de datos. Lo siguiente que nos encontramos es la combinación de datos, combinar datos, que eso lo veremos más adelante. Tenemos el periodo, vamos a dejar la fecha, que es el único elemento fecha que tenemos en nuestra fuente de datos. Y luego aquí podemos ir añadiendo las dimensiones. A su vez tenemos un elemento que es de glosar información, que os lo explicaré un poco más adelante, si no en esta clase por el tiempo que dure. En la siguiente clase lo vamos a ver. Luego tenemos las métricas, podemos añadir las métricas en esta zona de aquí. Y luego tenemos métricas opcionales, que funciona igual que como lo vimos en la tarjeta de resultados, y el controles deslizantes de métricas, que también lo vamos a ver. Luego lo que nos encontramos son las filas por página. En este caso, esta tabla tiene 72 filas y podemos definir cuántas filas queremos ver por cada página. Luego podemos determinar que queremos una fila resumen al final de la tabla. Luego podemos ordenar por un elemento y podemos además añadir un orden secundario.
Esto se utiliza para, en el caso de empate, vamos a decirlo, pues el segundo orden, ¿cuál sería? Supongamos que tenemos dos clientes que tienen la misma total ventas, pues podemos utilizar, en este caso no tenemos más elementos en la tabla, pero podemos utilizar otro elemento para ordenar la tabla en ese orden. Luego tenemos la parte del periodo, que ya lo vimos en la clase anterior, con su comparación, y luego tenemos la parte de filtro, que lo veremos más adelante. Luego tenemos la parte de multifiltro, esto se utiliza en muchos gráficos, y es utilizar cualquier elemento como si fuera un filtro. Y esto lo veremos también en clases posteriores. Bueno, pues esto sería nuestra primera tabla de datos. En la siguiente clase vamos a ir añadiendo métricas. Vamos a ver qué consiste de glosar la información de las dimensiones. Vamos a ver qué consiste las métricas opcionales y control de listantes de métricas. Y en una siguiente clase vamos a ver la parte del estilo si no nos demoramos mucho. Así que nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.